Bien, en esta oportunidad vamos a exponer sobre el trastorno límite de la personalidad. Los integrantes de este equipo son mi persona, Brigmar Lapinco, Meléndez Meneses Luciana, Ramos Quinto Marilyn, Laredo Torres Génesis, Mosquera Domínguez Melanie y Ruiz Ortega Gabriela. Bien, a continuación, la justificación de ese trabajo. Justificamos la realización de ese trabajo que tiene como objetivo principal realizar un estudio sobre los diferentes autores que han investigado acerca del trastorno límite de la personalidad, así como plantear una propuesta de intervención adecuada para el trastorno y su posterior evaluación. El objetivo general es realizar un estudio sobre los diferentes autores que hablan sobre la personalidad, así como plantear una propuesta de trastorno y posterior evaluación. Como objetivo específico es identificar las aproximaciones teóricas elaboradas para el trastorno, de ahí también conocer las aproximaciones metodológicas al estudio del trastorno, identificar las variables asociadas al estudio del trastorno, también como identificar los signos y síntomas de una persona con el trastorno límite de la personalidad, identificar los tratamientos psicológicos más eficaces para este trastorno y exponer un caso clínico como ejemplo para el trastorno. En el marco teórico, tenemos como Bonnet en 1684, quien se unió a la impulsividad y los estados de ánimo inestables de un síndrome que él denominó la folie maníaca melancólica. Eh, Bayager y Falred observaron un grupo de pacientes que mostraron un curso depresivo, interrumpido por periodos de irritabilidad, cólera, euforia y normalidad, que podría asemejarse al trastorno límite de la personalidad. Reich en 1925, citado en Millon y Davis en 1998, clasificó a estas personas como sujetos que manifiestan predominancia de agresión infantil, un racismo primitivo y con graves alteraciones del superior. Scheiner, de 1923 a 1950, denominó su personalidad lábil, caracterizada por cambios rápidos y subidos de estado de ánimo, con una tendencia constitucional hacia las reacciones esporádicas de irritabilidad. Bien, como antecedentes tenemos en la primera está basada en el trabajo de Kermec de 1975, empleando el término límite para describir la mayoría de las formas serias de carácter patológico. Como segundo surgió en los años 70, 60 y 70, centrada en la tendencia de los pacientes límite a tener experiencias transitorias psicóticas. Y como tercero, agrupamos a muchas de las investigaciones empíricas durante los afios 80, enfatizó la disforia crónica y la afabilidad afectiva de los pacientes límite. Bien, en torno a lo que es antecedentes la segunda parte, en la cuarta definición se refleja la obra de Gunderson en 1984, en donde el término límite describe una forma específica de trastorno de personalidad. Este puede ser distinguida de un número sustancial de otros trastornos, como por ejemplo en el eje 11. Asimismo, las conceptualizaciones de la quinta y la sexta sobre la psicopatología límite han surgido durante los años 90. El el psicólogo Sanarini, en 1993, piensa que es más correcto concebir el trastorno límite dentro de los trastornos de los impulsos. Asimismo, todo este recorrido histórico que hemos venido detallando hasta este momento nos ha permitido conocer cómo se ha ido acuñando el término límite y cómo desde un inicio se reforzaban las características básicas de la personalidad. Estas se deben hacer tales como la ambivalencia, la impulsividad y las conductas autodestructivas. En torno a lo que es las bases teóricas, encontramos que el término límite transmite un nivel moderado de gravedad o un grado intermedio de funcionamiento de personalidad. Esto nos dice Miran en 1969, o de la organización estructural, lo cual
detalla Kerber en 1970. A través de los años se han ido proponiendo otros términos para presentar todo un conjunto de rasgos distintivos, tales como son la personalidad cicloide, el trastorno ambivalente de la personalidad, el trastorno impulsivo de la personalidad o el trastorno lábil de la personalidad. Sin embargo, el término límite se ha mantenido, aunque se ha ido reforzando la noción de que se trata de una entidad diagnóstica específica y concreta, que describe un nivel avanzado de disfunción. En torno a lo que es la definición de trastornos de personalidad, una de las definiciones que engloba es la señalada por Méndez, que indica que se habla de trastornos de personalidad solamente cuando se trata del conjunto de rasgos que por su inflexibilidad y carácter desadaptativo implican una perturbación significativa en el funcionamiento intrapsíquico, interpersonal o en ambos casos. El trastorno de personalidad tiene como definición de límite o borderline. Es un concepto antiguo que refleja la confusión generada en los clínicos por estos pacientes angustiados, impulsivos, irritados y perturbadores. No son psicóticos, aunque en ocasiones pueden mostrar rasgos psicóticos. Bien, en torno a lo que son los criterios diagnósticos según el CIE-10, encontramos que el trastorno límite de personalidad pertenece al rango F60.31. Así como el primer criterio lo entendemos tal cual como nos indica, como los esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginado. El segundo criterio nos indica un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizados por la alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Continuando con el criterio número 3, nos indica la alteración de identidad de autoimagen o sentido de sí mismo, acusada y persistentemente inestable. El criterio número 4 nos hace saber que la impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para sí mismo, por ejemplo, gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria o atracones de comida. Esto no debe incluir comportamientos suicidas o de automutilación que se describen en el criterio número 5. Bien, el criterio número 5 nos indica comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de automutilación. La inestabilidad afectiva nos detalla el criterio número 6 debido a una notable reactividad del estado de ánimo, por ejemplo, episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad que suelen durar unas horas, rara vez o unos días. El criterio número 7 nos detalla los sentimientos crónicos de vacío. El criterio número 8, la ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira. Muestra frecuente mal genio, enfado constante o peleas físicas recurrentes. El criterio número 9 nos hace conocer la ideación paranoide transitoria relacionada con estrés o síntomas disociativos graves. Bien, el criterio número... acerca de los diagnósticos según el DSM-5, los trastornos límite de personalidad, el rango F60.3, en el criterio número 1, los esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. Esto no debe incluir el comportamiento suicida ni de automutilación, que configura el criterio número 5. El criterio número 2 nos hace conocer acerca del patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre extremos de idealización y de evaluación. El criterio número 3 acerca de la alternancia de la identidad e inestabilidad intensa y persistencia de la autoimagen y sentido del yo. Bueno, continuamos con los criterios. En el criterio número 4 está la impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. Por ejemplo, gastos, sexo, drogas, conducción temeraria y atracones alimenticios. Como quinto criterio tenemos
comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, comportamiento de automutilación. En el sexto, tenemos inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Por ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. En el séptimo tenemos sensación crónica de vacío. En el octavo, enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Por ejemplo, exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes. En el noveno, ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Como nota importante, tenemos que en los niños solamente se requiere un ítem. En el número 1 tenemos inquietud o sensación de estar atrapado o los nervios de punta. En el segundo, facilidad para fatigarse. Luego, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. En cuarto, irritabilidad. En quinto, tensión muscular. En sexto, problemas de sueño, dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio. En la etiología nos dice que en esos estudios de familia se han identificado varios factores que pueden ser importantes en la aparición del TLP, como por ejemplo la presencia de antecedentes de trastornos del estado de ánimo y abuso de sustancias en otros familiares. La evidencia reciente también sugiere que la negligencia, así como la falta de implicación emocional por parte de los cuidadores, tienen repercusiones y pueden contribuir a las dificultades de socialización del niño y tal vez al riesgo de suicidio. En procesos de apego son muchas y muy diversas las referencias bibliográficas sobre la relación entre los procesos de apego y la aparición del TLP. El trastorno está muy asociado a un apego inseguro. La persona que sufre TLP describe tensión y malestar familiar, ansiedad y problemas psicológicos propios, junto con otros aspectos que contribuyen a la compleja interacción discreta como invalidante. Existe por parte del entorno familiar un cuestionamiento sistemático de la experiencia que tiene la persona en su propia mente. Bueno, aquí tenemos los diagnósticos diferenciales. Como comienzo tenemos el trastorno bipolar, que se caracteriza por grandes fluctuaciones en el estado de ánimo, el comportamiento y el sueño. Sin embargo, el estado de ánimo y el comportamiento cambian rápidamente en respuesta a factores estresantes, especialmente interpersonales, mientras que en el trastorno bipolar los estados de ánimo son más sostenidos y menos reactivos. En trastorno de personalidad histriónica pueden llamar la atención y manipular a las personas, pero los que tienen trastorno limítrofe de la personalidad también se ven a sí mismos como malos y se sienten vacíos. Algunos pacientes cumplen los criterios de más de un trastorno de la personalidad. Trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Estos trastornos pueden distinguirse del trastorno de personalidad limítrofe basado en la autoimagen negativa, el apego inseguro y la sensibilidad al rechazo, que con características destacadas del trastorno de personalidad limítrofe y usualmente no tienen los pacientes con un trastorno del estado de ánimo y de ansiedad. La siguiente PPT. Ya. Los diagnósticos diferenciales. Los tipos de trastorno que se presentan
En el trastorno límite de la personalidad vemos el trastorno esquizotípico, que son síntomas pasajeros, interpersonalmente reactivos y a respuestas a estructuras externas. Además, los síntomas psicóticos son más transitorios y reactivos a sucesos externos. El trastorno histriónico de la personalidad. En el trastorno límite de la personalidad se producen arranques de cólera en las relaciones interpersonales y sentimientos repetidos de vacío y soledad. Son conductas autodestructivas. El trastorno paranoide de la personalidad, el diagnóstico diferencial es la sensación de soledad y autodestrucción, mientras que la personalidad paranoide presenta una gran consistencia. El trastorno antisocial de la personalidad. Mayormente son manipuladores, buscan aprovecharse y obtener poder de sus acciones. El trastorno dependiente de la personalidad, diferencia de los dependientes, no son sumisos, sino impulsivos y coléricos, llegando incluso a apartarse de las personas deseadas con el fin de, la siguiente presentación. La siguiente. Ya, factores para establecer el tratamiento. Primero, la evaluación inicial. El tratamiento debe ser muy constante, brindando respuestas a la crisis y enfatizando a la seguridad del paciente. Segundo, la asistencia terapéutica. El tratamiento psiquiátrico se basa principalmente en el uso de antidepresivos y estabilizadores del humor. Es especialmente útil cuando uno se halla muy inestable emocionalmente, no es frecuente conocer el tratamiento. El tratamiento psicológico y psiquiátrico del trastorno límite de la personalidad es muy fundamental para que pueda reducir tanto la intensidad de los síntomas como las limitaciones diarias descritas. Las terapias. Siguiente. La terapia, aquí encontramos 3 terapias, que son la cognitiva conductual, la focalizada en esquemas y conductual dialéctica. Pues, citando a Lee Ham, propone una teoría biosocial, según lo cual el origen del trastorno tiene diferentes componentes biológicos y ambientales. Se centra en 2 componentes, la aceptación y el cambio. La focalizada en esquemas, citando a Jung, hace mayor énfasis en la relación terapéutica, en el funcionamiento emocional e interpersonal y en los acontecimientos de la primera infancia como determinantes de la conducta adulta. El cognitivo conductual es un tratamiento estructurado cuyo objetivo es que la persona sea capaz de establecer conexiones entre la tríada de pensamientos, sentimientos y conducta. Bueno, en el caso sobre el trastorno de la personalidad límite, hemos elegido el caso de Jocelyn. Voy a hacer un breve resumen porque voy a explicar sobre antecedentes, síntomas y los criterios diagnósticos que cumple. Bueno, Jocelyn es una joven de 33 años, tiene un poco de sobrepeso. Va a consulta por el motivo de que se autolesiona constantemente. El último problema por el que asistió a consulta fue porque tuvo un problema con su novio. Sola buscó la única alternativa que fue autolesionarse, ¿no? Vamos a explicar sobre lo que son antecedentes. Los antecedentes, en el caso, la paciente se llama Jocelyn Martín, tiene 33 años de edad, se daña a sí mismo
desde hace mucho tiempo. Son consecutivas veces, como ya lo había mencionado. Anteriormente tenía un psiquiatra antes de ser derivada al actual psiquiatra que está viendo su caso. En cuanto a los síntomas, bueno, la paciente se autolesiona en varias ocasiones cuando se encuentra sola. Trata de ocultar su autolesión tapando sus brazos, muestra sentimientos de inseguridad. La paciente muestra conductas agresivas con objetos, no puede controlarse en algunas ocasiones. Como en el mismo caso lo menciona, hubo una oportunidad en el que Jocelyn no perdió el control y como no encontró a su enamorado, rompió la puerta. Bueno, seguimos con los síntomas. Tiene sentimientos de enojo y depresión. No le importa lo que le pueda pasar. Bueno, la paciente manifestó que siente como un vacío por dentro, que la única manera que le satisface es cortándose, ya que, ya que así podría llegar a terminar su trabajo. Busca confrontar a su pareja, en el caso, pero no lo encontró. Muestra ser inestable, tiene estados de ánimos cambiantes. En cuanto a los criterios diagnósticos que cumple, tenemos lo que es esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario, patrón de relaciones interpersonales inestables, caracterizado por la alternativa de extremos de idealización y de evaluación, alteración de la identidad, autoimagen o sentido de sí mismo, acusada de impulsividad en al menos 2 áreas, por potenciales dañinas para sí mismo, como en el caso que lo hemos podido observar, que al verse enojada se puso a beber y condujo sin ningún tipo de cuidado. Comportamientos intensos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de autolesión. Inestabilidad afectiva debido a la notable reactividad del estado de ánimo. Por ejemplo, episodios de irritabilidad, ansiedad, que suelen durar unas horas y en algunas oportunidades unos días. Sentimientos crónicos de vacío, ira inapropiada o intensa o dificultades para controlar la ira. Por ejemplo, su mal genio, constantes peleas recurrentes. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por ser una afección mental por un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y comportamientos inestables. Estos síntomas a menudo resultan en acciones impulsivas y problemas en las relaciones con otras personas. En cuanto al trastorno de la personalidad esquizoide, las personas de ese trastorno no disfrutan de las relaciones cercanas ni siquiera con su familia, suelen ser vistos como solitarios, pueden ser fríos y estar aislados emocionalmente. En cuanto al trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, se caracteriza por una preocupación generalizada por el orden del perfeccionismo. A continuación le doy paso a mi compañera Génesis. Ok, para la realización de este trabajo hemos realizado 4 conclusiones. En primer lugar, tenemos que el trastorno límite de la personalidad o borderline es una de las prácticas más complejas, ya que el terapeuta tiene un gran reto debido a la particularidad y heterogeneidad de las características de esta patología clínica. También vemos que las personas suelen acudir a ayuda profesional cuando se encuentran enfrentando una crisis. Es común abordar los síntomas más, no la patología, siendo esta una debilidad a la hora de establecer el diagnóstico, puesto que los síntomas pueden opacar la patología. Siguiente PPT, por favor. Bueno, también, según los datos que disponemos, pues el tratamiento farmacológico del TLP no suele ser totalmente significativo, ya que necesita un apoyo esencial como las terapias determinadas, como la psicodinámica, la terapia centrada en la transferencia o la terapia dialéctico-conductual. Y por último, bueno, determinamos que es necesario contar con una intervención psicológica que prevea los temas y objetivos generales necesarios que implementen el plan de tratamiento, la cual muestre las técnicas a utilizar para alcanzar los objetivos, prevea la flexibilidad necesaria para ser adecuada a cada caso en particular. Y bueno, esto fue todo por acá. Gracias.